Hola, en el DIY de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos organizadores personalizados. Estoy reciclando esa caja de cartón que les presenté al principio y las dimensiones, las medidas que utilizaré para hacer 4 organizadores son estas. Son 4 organizadores del mismo tamaño. Estaré reciclando un viejo palo de escoba para hacer el sujetador del organizador. Y ha llegado el momento de organizar estas piezas de cartón pegándolas con silicona caliente. Miren, la mía está hecha humo. Pegamos sobre la base estas 2 piezas y después las piezas laterales las pegamos de lado en la base acá de lado. Esto es muy importante, gente, para que quede bien resistente y no se rompa con el peso de los materiales, de los ítems que vamos a guardar. Ocultaré muy bien todas las partes que se vean de cartón recortado con la cintica de carrocero. Es muy útil tener una brocha que tenga esta puntita para aplicar la cola que mezclaré con 5% de agua. Esta técnica es conocida como papier mâché, decoupage o cartapesta o pegar papelitos. Bueno, que lo haremos en el interior y el exterior de todo el organizador. Después que se seque, repetiré la operación. Y después que se seque la segunda capa, allí sí colocaré el palito de escoba, que será el sujetador de los organizadores. La cola que estoy utilizando es cola para madera, mezclada solamente, como ya dije, con 5% de agua. Después del sujetador bien colocadito y bien derechito, es que lo recortamos de lado con un serruchito al ras del organizador por afuera. Seguidamente les mostraré cómo hacer la cobertura de 2 organizadores que haré con la misma técnica. Esto es masilla para la terminación de paredes de pladur. Haré con una consistencia que quede como si fuera una cola. Y después que se seque la primera capa es que repetiré la segunda capa en la dirección que les estoy presentando. Y haré esto capa tras capa después que se seque cada una de ellas. Cuando las 5 capas estén sequitas, procedo a lijar con una lija de grano medio protegida con lentes, mascarilla y guantes. Es importante hacer esto donde estén a gusto para ensuciar y ensuciarse, gente. Y bueno, vamos a repetir la operación para sacar estos defectos que se van quedando. Algo muy importante, no lijen en los bordes del organizador. Eso se hace solamente al final, cuando ya esté así el organizador lisito. Vamos a lijarlo con una lija de grano fino y después la pasamos acá suavemente 2-3 veces nada más. Los rincones son muy delicados y no debemos de lijarlos demasiado. Esto es una imprimación para paredes de pladur. Cuando se seque, procederé a pintar con un esmalte brillante.
En organizadores personalizados la decoración ya va de acuerdo con vuestro gusto. Este organizador lo hice para organizar las cosas que utilizo para grabar estos vídeos, como por ejemplo acá está la cámara con la cual grabo los vídeos que les hago acá con todo el cariño, como este por ejemplo, ¿vale? Bueno, tengo que guardar también las baterías, los cargadores y esas cosas, y entonces hice estos compartimientos con paquetes de leche. Gente, recorté el paquete de leche de 1 litro, lo revestí con la papier mâché, ¿verdad? Los pinté con el esmalte blanquito por adentro y por afuera y listo. Y el segundo DIY es exactamente igual al anterior, pero lo pinté con una velatura azul clarita, que es una pintura antihumedad para proteger, porque voy a guardar las plantas. Es del color del cielo, como estaba acá hoy en la playa. Estaba un día maravilloso y entonces lo quise transportar hacia acá a este organizador que irá a organizar mis plantas, porque ellas también merecen, ¿verdad? En este DIY no estaré solamente reciclando cartón, también estaré reciclando un periódico, el cual me hizo quedarme estancada en el tiempo leyendo frases y viendo imágenes muy hermosas. Bueno, seguidamente les voy a presentar las imágenes con las medidas de los recortes que harán los compartimientos interiores de los organizadores, porque en este caso haré 2. Después de presentar la primera pieza, colocaré la segunda pieza para determinar el lugar exacto donde se quedará pegada la primera pieza. Las otras piezas ya se ensamblarán por sí mismas, ya ustedes verán cómo colocarlas porque están hechas a la medida. Bueno, es importante después también aplicar la cartapesta a donde logremos llegar. Miren, yo no logré llegar a todos los rincones. Lo importante es que intentemos hacer lo mejor posible. Fíjense, ahí abajo yo no logré llegar con la brocha, pero lo sujeté por arriba y los pegué por abajo con silicona caliente. Este círculo de goma eva mide 11 centímetros de diámetro, lo doblé por 4 para encontrar el centro que colocaré en la esquina del organizador acá abajo y lo pegaré así con silicona caliente. También revestiré el sujetador de los 2 organizadores que haré con esta goma eva. Y ha llegado el momento de organizar los ítems de la oficina para 2025. Y este fue un DIY en cómo una sencilla caja de cartón que iba a la basura se transformó en 4 hermosos organizadores. No se olviden de ahorrar el año que viene, ¿ok? Y bueno, con este me despido de ustedes hasta 2025. Chao a todos.